Buenas tardes, profesor. En el presente trabajo pondremos a grandes rasgos cómo ha sido afectada la economía chilena debido al coronavirus. Los integrantes son Mauricio Muñoz, Andrea Gallardo, Camilo Lefiguala, Diego Rivera y José Torres. Los efectos del coronavirus en la economía chilena. Primero que nada, para contextualizar, Chile ya se encontraba en una desaceleración económica debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En dicha guerra, Estados Unidos y China su actividad industrial se vio disminuida, por lo que países como Chile, donde el motor de su economía yace en el sector exportador, se vieron directamente afectados. Además, internamente Chile también se enfrentaba al estallido social del 14 de octubre, que desde el inicio y desarrollo de la movilización se desaceleró gran parte del comercio local del país por el cierre de locales comerciales, la reducción de personal, la reducción de horas laborales y los saqueos, por lo que se acrecentaba más aún el presentimiento de una desaceleración económica. Pero a principios de este año se proyectaba un crecimiento de los empleos para Chile, pero llegó el coronavirus y la tasa de desempleo llegó hasta un 8,2%, siendo la mayor de la década, por lo que el sentimiento de una desaceleración económica con la llegada del coronavirus se convirtió en una recesión económica, donde el gobierno y las empresas juegan un papel clave para minorar las consecuencias que nos trae esta crisis. Y por lo que a continuación se verán los efectos directos que se han producido y, en contraparte, las medidas que se han tomado para mitigarlos. Ya, hola, yo me llamo Mauricio Muñoz. Yo soy que les presente cómo afectó el COVID-19 en el mercado de nuestro país. Para analizar el impacto que tuvo en nuestro país, nos enfocaremos en dos grupos principalmente, las PYMEs y las grandes empresas. Para el primer caso, el impacto fue significativamente mayor, donde la mayoría de estas empresas optaron por cambios reorganizacionales para enfrentar la situación, como la reducción de personal, el aumento de los precios de los productos, todo esto ya que la misma inflación incrementó el costo para mantener un trabajador y además la demanda de ciertos productos empezaron a bajar debido a las bajas ventas y cambios en las necesidades de gran parte de la población. Hay que diferenciar que las PYMEs están caracterizadas por sus limitados recursos y con ello su limitado personal. Situaciones de crisis como esta, donde existe una incertidumbre para el futuro y llegan sin previo aviso, afectan en gran medida a las pequeñas empresas, ya que éstas no poseen la libertad de cambiar su capital y su mano de obra de manera sencilla, limitándose a una limitada administración de recursos. Bueno, la siguiente parte que tenemos es acerca de la tasa de desempleo. Aquí en esta gráfica lo azul representaría el número de empleos, miles de personas que tiene la población chilena. Y aquí se ve en el rojo la tasa de desempleo. Entonces, aquí, analizando este gráfico, podemos ver que se ve una poca razón de cambio en el número de empleo. Incluso se ve creciente. Si uno expande este gráfico desde una democracia, esto se ve constante, o sea, se ve levemente creciente, pero desde marzo del 2020, se vio una clara caída, que el número de empleos se perdió desde, digamos, 8.000 miles de empleos, sería 8 millones aproximadamente, bajó alrededor de los 7 millones recién. Perdimos alrededor de más o menos 1.500.000 de empleos. Esto es un nivel histórico, porque nunca se había visto bajara tanto la cantidad de empleos en el país. Desde
una democracia. Lo mismo podemos ver en la tasa de desempleo, el porcentaje. Esto en sí varía un poco más de lo que fue el número de empleo. Aún así, aquí se ve claramente que aproximadamente desde el estallido social de septiembre, esto empezó a subir, pero desde la llegada del COVID-19, esto drásticamente empezó a subir mucho más, llegando a su cúspide en julio, donde llegó a un porcentaje alrededor del 13,2%. También es un valor histórico. No se ha visto una tasa tan alta en Chile desde el retorno a la democracia. De hecho, alrededor del promedio tenemos una tasa de desempleo del 6%, ahora en gran medida. Sí. Eso tendríamos que decir la gráfica. Es una gran pérdida para la economía. Oferta y demanda. Ahora bien, este impacto sobre la actividad económica afecta simultáneamente a la oferta y a la demanda del país. Hoy en día nos enfrentamos a un tiempo en que la demanda no varía significativamente, pero sí la oferta, donde ésta principalmente eleva sus precios, implicando así un aumento en el precio de equilibrio y escasez. También la capacidad productiva se ve limitada por la cuarentena de los trabajadores y empresarios, y al mismo tiempo se dificulta el acceso de los consumidores a los productos y servicios. Y como se contrae la actividad, también caen los ingresos y así se produce un efecto multiplicador a la baja. Esto especialmente se ve en los sectores de servicios y en particular en el rubro turístico. Por otro lado, al tratarse de una crisis mundial, este fenómeno también golpea a Chile desde el exterior, al reducirse la demanda por nuestras exportaciones, en especial del cobre. La oferta y demanda hacen que el punto de equilibrio se desequilibre. Por tanto, los productos de mayor necesidad aumentan y escasean, lo que provoca un desabastecimiento de la cadena logística del país, desacelerando la productividad. Mi nombre es Camilo Iguana. Les hablaré sobre las medidas económicas implementadas, en las cuales nos enfocaremos en tres áreas: trabajadores, hogares y empresas. En trabajadores tenemos los trabajadores independientes. El gobierno chileno decidió utilizar el existente programa de seguro social para cubrir los salarios de los trabajadores dependientes que vieron suspendidas sus actividades. Aunque el origen para cubrir los salarios tiene principalmente el ahorro individual de los trabajadores, y si bien el gobierno propuso al Fondo Solidario un aporte de 2.000 millones de dólares, este comienza a funcionar cuando el monto del fondo individual sea insuficiente para cubrir los topes o porcentajes de la filial. Para los trabajadores independientes, el gobierno chileno entregó subsidios por un máximo de 100.000 pesos para los trabajadores independientes con ingresos promedios mensuales menores a 500.000 y un crédito de 650.000 pesos para los trabajadores que tuvieron una reducción de al menos un 30% de su salario en los últimos meses. En los hogares, Chile crea bonos y transferencias monetarias con cobertura extendida no solo a quienes se encuentran en situación de pobreza, también a grupos sociales y hogares que cayeron en condiciones de vulnerabilidad por consecuencia de la pandemia. Además, suspendió el corte de servicios por deudas impagadas en cuentas de luz y agua. Las empresas, para las pequeñas y medianas empresas, Chile no contempló subsidios o apoyo para el pago de las obligaciones prevencionales por parte de las pymes. Dado que muchas de las obligaciones financieras no han sido suspendidas, las empresas han tenido que recurrir a un endeudamiento para cubrir los pagos, los cuales pueden llevar una carga mayor e impactar aún más la crisis económica y desempleo. Aunque se flexibilizó los pagos de las deudas tributarias y se postergó el pago de los impuestos de las pymes entre los meses de abril a junio de 2020. Las grandes empresas que tienen ventas hasta 1 millón de UF fueron incorporadas de manera transitoria al programa de garantía estatal hogar, permitiendo a las empresas optar a un financiamiento de créditos con un 60-70% de garantía estatal, manteniendo las mismas condiciones de crédito de las pymes en tasas y precios. Bueno, a través de todo lo mencionado por mis compañeros, podemos concluir que para nuestro país la llegada de la pandemia COVID-19 fue el detonante para la actual recesión económica en la que vivimos. Una de las áreas más afectadas fue el de las empresas pymes, como fue mencionada en la presentación. No obstante, las empresas grandes igual sufrieron un déficit a lo largo del año, provocando despidos y excesivas alzas en los precios. Esto, como lo vimos, es la ley de oferta y demanda.
a menor demanda los precios deben subir para encontrar un equilibrio. Y además es lo que vimos último, que es la teoría del productor, que, pucha, si están produciendo poco, se va a tener que buscar algunos de los factores. El producto va a estar siempre, lo que es el trabajador se tendrá que despedir porque ya no genera lo mismo. Bueno, el gobierno, hablando económicamente, su papel fue no provocar una masificación de despidos, por lo cual, como lo dijeron mis compañeros, se crearon las siguientes leyes, como es la Ley de Protección de Empleo, subsidiados por el AFC. Se ha aceptado 2 veces el retiro provisional del 10% subsidiado por la AFP, y el bono de clase media. Esto quiere decir que el gobierno no ha implementado mayor gasto de fondos de ahorro, sino que el propio chileno se ha financiado su salario. No así en países extranjeros donde se han entregado bonos, como en Europa, y que se han entregado, que es plata, dinero propio del Estado en sí. Esto de que el gobierno se esté apoyando los ahorros de los propios chilenos genera un problema general, el cual es la desprotección futura de los trabajadores en caso de desempleo o jubilación. Al cabo, las personas están acabando su dinero y va a llegar un momento donde se va a volver a reactivar esto y quizás vengan despidos y no tengan ahorros. Además, el bono de clase media es insuficiente para paliar la disminución o pérdida total de los ingresos en los últimos meses. Hay que decir igual que el bono de clase media solamente se ha dado una vez y fue como en época de invierno, que consistía en que se le daban 500.000 pesos a las personas que habían bajado su renta de junio del año pasado, en comparación del mes en junio del año pasado, 2019, bueno, antepasado, y el junio del 2020. Además, no se han considerado medidas concretas para ayudar a las pymes más afectadas por la pandemia en el cumplimiento de las obligaciones tradicionales, considerando que muchas empresas han visto afectadas sus operaciones de manera parcial o total. El endeudamiento ha surgido como la única alternativa para cubrir esto y otros costos. Se ha ayudado muy poco a las pymes. Una de las puntos a jugar es que creo que se llegó un tipo de crédito, pero esto era con entes bancarias, donde se le otorgaba una cierta cantidad de plata, pero no tenían interés si la devolvían. Obviamente sí. Y además de esto, bueno, actualmente con la llegada de la vacuna de Chile se espera una reactivación pausada de la economía. Ojalá Dios quiera que la vacuna sirva.